Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, también me sumo a los agradecimientos tanto por invitarnos, compartir con ustedes estas investigaciones y desde luego por los esfuerzos destinados por el Mineso para hacer posible estas publicaciones. Sí, el libro que me toca presentar es precisamente Fortalecimiento Institucional y Profesionalización. Quiero comentar que es una obra colectiva de Leticia Martínez Gil, que se encuentra aquí con nosotros, de Tere Llanes García y otras personas que estuvieron colaborando en el levantamiento de encuestas, tanto en el Distrito Federal como en el Monterrey, y su servidor también formó parte del equipo que elaboró esta reflexión. Bien, la obra que nos toca presentar tiene como finalidad hacer una reflexión respecto a lo que se entiende por ofertas de fortalecimiento institucional para organizaciones sin fines de lucro y todo lo que estaría alrededor de esta nueva tendencia y digamos la necesaria tendencia para lograr que las organizaciones tengan una sustentabilidad en el tiempo, puedan permanecer. Y básicamente lo que estábamos nosotros tratando de hacer con esta investigación era básicamente entonces lo que pretendemos compartir con ustedes a través de esta investigación son algunos de los elementos que giran en torno a la actividad del fortalecimiento institucional. En una primera instancia podría uno pensar que el pilar fundamental del fortalecimiento es la capacitación. Sin embargo, con la investigación lo que nosotros señalamos primero puede encontrar cuál es la relación o cuáles son los agentes fortalecedores. Nosotros encontramos que desde luego se encuentran secretarías, dependencias públicas como las juntas de asistencia privada, algunos DIF, algunas secretarías, algunas instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estatales. Otros agentes fortalecedores son las universidades privadas y también tiene que ver mucho también la relación que tienen con el servicio social. Existen también ahora afortunadamente algunos institutos, centros y colegios y algunas otras organizaciones de la sociedad civil que se conformaron expresamente para ser fortalecedoras de otras organizaciones. Encontramos que también algunas de las formas para capacitar o para fortalecer a las organizaciones se da a través de redes y de alianzas, y desde luego también encontramos otras instituciones que fomentan la institucionalidad, ¿sí? Y en el camino lo que veíamos también es un canto de la sirena respecto a la certificación o calificación que pueden tener algunas instituciones en base a algunos criterios que van fijando estas organizaciones y que de alguna manera es un tema que estaría abierto, estaría en discusión. También vemos que existen ya alguna actitud entre las instituciones que se ven a sí mismas como inversionistas sociales, llámense programas de responsabilidad social, fundaciones, que bajo este concepto de inversión social están considerando la importancia de fortalecer a su socio porque no ha podido desarrollar o no cuenta con las habilidades credenciales necesarias para garantizar la inversión. Entonces, de esta manera, este es el universo de agentes fortalecedores que hemos encontrado y hemos también encontrado algunos retos que voy a hablar un poco más adelante. Básicamente lo que la investigación también quiere hacer un tributo, un reconocimiento a dos instancias fortalecedoras que tienen o que cuentan con más de 40 años de experiencia, como son el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y desde luego la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural. Como decía, lo escribe muy bien, un concepto muy bonito que maneja Leticia en esta obra es estas instituciones empezaron a contribuir a la ciudadanización de habilidades. Entonces, básicamente también la transformación de tecnologías de la comunicación y de la información han sido fundamentales para impulsar el fortalecimiento de organizaciones. Lo que es interesante de estas dos organizaciones propulsoras en el fortalecimiento institucionales es que alentaron procesos participativos que hoy tienen vida, que no se pueden explicar si no entendemos que mucho del trabajo de fortalecimiento se ha dado de par en par. Estas habilidades gerenciales también habría que destacar el trabajo de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural en su contribución a ser un fortalecedor de habilidades gerenciales, pero en el ámbito rural. Y esto se supone porque muchas veces siempre nos dirigimos o hay como un imaginario colectivo en donde pensamos que la mayoría de las organizaciones están también trabajando en el ámbito urbano, cuando en la parte rural se ha hecho un trabajo muy
muy interesante y que en realidad cuando reflexionamos vemos que estas dos instituciones han servido como puente entre generaciones de quienes continúan apoyando el fortalecimiento de los pares y pares y por el otro lado las nuevas tendencias y los recursos que se están ahora ofreciendo, por ejemplo desde el INDESOL y otras instancias del gobierno fortalecedores. Por el otro lado también entonces lo que hemos visto es que los procesos de apropiación respecto al fortalecimiento se han dado precisamente a través de esta estrategia de persona a persona y una última conclusión que vemos en esta obra es que precisamente el gobierno viene a fungir como uno de los principales inversionistas. Y vamos a ver un poco por qué, vinculando con los retos que nosotros advertimos en esta obra. Pensamos primero que el concepto de profesionalización debe de ser entendido como un campo de inversión social, en el cual va a dar a redituar no en el corto plazo, sino en generación tras generación. Algún comentario muy interesante que alguna vez hizo un empresario al determinar si invertía en una institución o no, dijo, no importa si las personas se cambian de institución porque el conocimiento se lo llevan a otra. Entonces no es una inversión perdida, sino simple y llanamente se estará fortaleciendo otra organización. Por lo tanto, también pensamos que el concepto de profesionalización se debe de ampliar la profesionalización y el fortalecimiento institucional. En ese sentido es muy importante incidir, trabajar en la profesionalización de grupos voluntarios, no solamente los que están en la línea de fuego, haciendo trabajo de persona a persona, sino evidentemente, y aquí es donde nos identificamos claramente con el trabajo anterior de Goya, que precisamente muchos de los grupos voluntarios son los consejeros, y en realidad muchos de estos grupos no han recibido una capacitación, un fortalecimiento, una estrategia de bienvenida, en fin, y que esta es una gran oportunidad. También Leti, Tere, tenemos mucho la inquietud de ver que la profesionalización debe, esta actividad de profesionalización y la actividad de fortalecimiento de organizaciones debe de ser vista como una profesión. A final de cuentas llevamos años de personas que fundaron una institución, que han ido aprendiendo sobre la marcha, que han estado haciendo un legado importante de programas y de proyectos sociales y en realidad también necesitamos alentar que las universidades tengan programas y licenciaturas adecuadas para no solamente la gerencia y la administración, sino todas las habilidades que tienen que ver con lo que nosotros entendemos por profesionalización, fortalecimiento de las organizaciones. Es muy importante, desde luego, seguir contando con recursos públicos para la capacitación, para el fortalecimiento. No solo porque el gobierno estaría también apoyándose con un brazo social muy importante, sino porque también, a final de cuentas, la inversión que hace el gobierno en la capacitación, en la profesionalización, se le revirtúa, ¿sí?, construyendo ciudadanía. Entonces, desde luego, nos interesa que las organizaciones continúen con su papel de hacedores de ciudadanos, de gente que se ubique en la solución, no en el problema. Desde luego también nos es muy importante permitir que en el concepto de fortalecimiento institucional la diversidad hoy debe de ser vista como una riqueza de modelos, riqueza de esquemas, de sueños, de posibilidades a alcanzar, y no solamente hay un camino, sino que exactamente por distintas causas, distintos enfoques, esa es la riqueza del sector y por lo tanto tendremos que seguir alentando este concepto. Por otro lado, también sería necesario ampliar el horizonte de la sostenibilidad de las organizaciones, que también tiene que ver mucho con el fortalecimiento. No solamente necesitamos talleres de procuración de fondos, sino también necesitamos talleres para generación de ingresos, de involucramiento de distintos actores, y desde luego no podemos olvidar la importancia de que el fortalecimiento institucional de las organizaciones tiene que transitar necesariamente por la transversalidad de género. El papel hoy de la mujer como líder, como un agente de cambio, se está reconociendo afortunadamente más, con mayor claridad, pero desde luego el aporte de la mujer ha sido fundamental para la historia y los aportes de muchas organizaciones de sociedad civil. Por otro lado, también en la parte de fortalecimiento entendemos y sentimos que es muy importante que las organizaciones sean capaces
de involucrar a la comunidad en la propia determinación de las soluciones y evitar y concluir con prácticas patrimonialistas. Y estas prácticas se dan en algunas ocasiones, como también lo plantea Liangoitia en su trabajo, en la actitud que tiene el fundador respecto a qué es su institución, la fundó, y no ha creado una separación entre el liderazgo individual y no se ha creado un liderazgo institucional que permita que el proceso de transición, ¿verdad?, garantice la existencia y la continuidad de las organizaciones. Evidentemente también el proceso de fortalecimiento requiere seguir alentando el conocimiento compartido. Y desde luego necesitamos continuar alentando y fortaleciendo los indicadores de institucionalidad. Hoy hay esfuerzos interesantes, pero pensamos que necesitamos todavía profundizar y continuar en la construcción de capacidades a partir de este conocimiento compartido. Otra de las necesidades del fortalecimiento institucional sería seguir alentando grupos de pensamiento estratégico. Por ejemplo, recientemente venimos de la semana pasada de un trabajo con la Cruz Roja en donde alentamos la construcción de un colegio de procuradores de fondos especializado dentro de la Cruz Roja, de miembros de la Cruz Roja, para tener sus propias necesidades, y esta iniciativa ha sido muy bien recibida. También necesitamos más replicadores de conocimiento del sector de organizaciones civiles, tanto, ¿verdad?, por ejemplo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, desde luego en la administración pública, en las universidades, a tal grado que todos podamos entender, ¿sí?, y comprender y alentar el valor de lo que significa el trabajo asociado a través de organizaciones. Evidentemente necesitamos aprovechar los recursos de tecnología, de la información y redes sociales y todos los recursos de comunicación para continuar con la visibilidad y también con el fortalecimiento de nuestras organizaciones. Finalmente también es imprescindible, aunque María Angélica lo comentó en sus palabras de bienvenida, que en esta ocasión estamos un poco invitados, sí es necesario continuar con la investigación, conocer el estado del arte de la filantropía de las organizaciones, no solo a nivel nacional, sino también, desde luego, las prácticas locales, comunitarias, estatales, que han sido vastas y que dan a México, ¿verdad?, un tinte especial en su filantropía, en su generosidad. Finalmente también pensamos que los procesos de fortalecimiento tienen que reconocer las mejores prácticas, de tal manera que se difundan, que estimulen y que sean, ¿verdad?, faros que guíen a otros barcos para que puedan llegar a estos puertos seguros. Y desde luego, una de las contribuciones que harán las organizaciones cuando han fortalecido su trabajo es incidir también en políticas públicas, contribuyendo, ¿verdad?, a los objetivos que se ha planteado el Estado mexicano y tener un aliado en la ciudadanía organizada. Desde luego, parte del proceso de institucionalización y de profesionalización de nuestro sector es que la transparencia y la rendición de cuentas continúe siendo un hábito y no solamente una disposición legal, sino que por todos los beneficios para renovar donativos, para dedicar una inversión social. Bueno, esto genera confianza y pensamos que las organizaciones fortalecidas generan confianza, mantienen confianza, pero también incrementan la confianza en sus donantes y a final de cuentas se vuelven fuente de inspiración para que otros ciudadanos, otras personas puedan entonces permitirse el atrever a crear una nueva organización para atender otros problemas sociales. Por último, quisiera entonces también señalar que dentro del proceso de fortalecimiento a nivel general, pensamos que es muy importante revalorar la aportación del sector asistencial. No solamente ver la salida de los recursos, sino entender que dentro de la dinámica del asistencialismo se pueden generar proyectos o tener proyectos de generación de ingreso que también pueden involucrar a los beneficiarios en ser parte también de la solución. Las conclusiones de nuestro trabajo señalan que, en efecto, las organizaciones civiles es un sector en crecimiento, es dinámico, se está dando tanto en el ámbito rural como en el urbano, y decíamos entonces que necesitamos continuar detonando la imaginación colectiva para problemas comunes. El último concepto que manejamos en esta obra es el de capital social. Y el capital social nosotros, a pesar de que hemos
expuesto algunas ideas y sabemos que es un concepto que afortunadamente todavía se está construyendo en todo el continente. Lo cierto es que el capital social está conformado por elementos tangibles e intangibles que tienen, ¿verdad?, igual peso. Pues amigas y amigos, les invitaría que ustedes consulten esta obra. Estamos a sus órdenes y desde luego es un primer paso para que las instituciones o los agentes fortalecedores puedan entonces sumarse a la tarea de tener un sector más fuerte y dinámico.